tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Pues le damos la bienvenida a Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y bueno, pues vamos a saludarlo con mucho gusto. Gracias Rogelio. Está aquí con nosotros Elio Oropesa, José Ángel Gutiérrez, Osvaldo Monos, servidor Alberto Velasco. Te damos la bienvenida y gracias por platicar con nosotros en este espacio. José Ángel, adelante. Gracias. Bienvenido. Muy amable. Gracias por acompañarnos. A ver, el impacto real de los programas sociales en el combate a la pobreza, particularmente estos programas sociales que luego se elaboran para que sean universales. Rogelio, sabemos que ustedes han trabajado bastante en el análisis de este tema y en general del combate a la pobreza. Pues vámonos directos, si usted así lo ve bien, porque mucho por analizar, sin duda. Claro, José Ángel. Mira, claramente no hay una medición de impacto de los programas sociales actuales, no cuentan con evaluaciones de impacto y yo te diría casi no cuentan con evaluaciones ni siquiera de sus resultados inmediatos, porque el impacto es lo que logras como más en torno a la finalidad que se persigue. Lo que es claro, José Ángel, colegas, es que con programas sociales no es como se combate a la pobreza y hay una confusión que viene del discurso político de hace muchos años, porque la pobreza está determinada por el ingreso de los hogares. Ese es su principal factor. También se miden otras carencias sociales que, bueno, se pueden enfrentar con política social, pero mientras no se muevan las condiciones de ingreso de los hogares, la verdad es que es muy difícil reducir la pobreza en corto plazo y es imposible hacerlo de manera sostenible si no mejoran los ingresos. Entonces, esta visión que también se promueve desde el gobierno actual de que con los programas de transferencias se va a combatir la pobreza, se va a reducir la pobreza, pues es una visión como con muchas falacias, como con verdades a medias que se vuelven mentiras completas cuando se generalizan. Y bueno, entiendo que lo que queremos hablar es cómo está la cosa actualmente y con mucho gusto. Los datos más recientes que acaba de presentar el INEGI con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares muestran, creo que 3 cosas que pueden servir de punto de partida a nuestra plática. La primera es que 2/3 de los hogares mexicanos no reciben transferencias y entre los hogares más pobres, lo que se llama los deciles, ¿no? Los hogares que tienen menor ingreso, digamos, los primeros 4 deciles, que sería el 40% de los hogares, serían 4 de cada 10 hogares. Ahí, 6 de cada 10 hogares no reciben transferencias de programas gubernamentales. O sea, tiene un grado de exclusión general. Bueno, pero es que no deberían ser generales. O sea, no existe lo universal. Ahorita platicamos de eso. En los sectores más pobres, que es a donde se debería llegar, 6 de cada 10 no reciben, 61% no reciben, 39% sí. Ese sería lo primero. Y de ahí, pues ninguno tiene un monto como que permita que con esa transferencia haya una reducción generalizada de pobreza. Y lo otro que pasó, y perdón que ya me alargué, es se creció al doble el presupuesto, las transferencias a los hogares, justamente, ahora sí que al doble exacto, ¿no? 100% se reporta entre 2018 y 2022 de incremento del monto de las transferencias de programas gubernamentales, pero la mayor parte, digamos, tendríamos que verlo ya número por número, pero digamos, simplificando, casi todo el crecimiento se fue a los hogares de los deciles de mayor ingreso, o sea, donde, bueno, no sé si lo estaban, pero creo que no, creo que en una lógica de primero los pobres, pues era que se cubrieran los deciles más bajos. Esos son lo que muestran los datos y sí conviene platicar ya de más en detalle, pero aquí lo dejo, José Ángel. Eli, ¿alguna pregunta? Perdón, adelante, Osvaldo. Sí, cuando nos decían primero los pobres, se suponía que iban en escala, ¿no?
del menos a más o del más a menos, dependiendo la óptica, pero nos hemos dado cuenta de que hay más pobres. O sea, no sé si el mensaje era primero hacer más pobres o de verdad iban a atacar la pobreza. ¿Cómo lo perciben las personas especializadas como usted? Mire, lo que muestran los datos es que sí hay una reducción del porcentaje y del número de personas en pobreza si lo comparamos con respecto a 2018, que inició el gobierno. Tuvo un crecimiento entre 2018 y 2020, ¿no? Se difundió mucho que la pobreza creció. Ahí el gobierno, por supuesto, no dijo nada, ¿no? No le hizo caso a los datos. Y ahora lo que muestran los datos es que hay una reducción, no solo comparada con 2020, que era un pico muy alto derivado mucho de la pandemia, sino hay una reducción con respecto a 2018, más o menos de 6 puntos porcentuales. Todavía estamos esperando que Coneval presente las cifras oficiales, pero digamos, como Coneval fue desde su origen muy transparente y hace los cálculos con la encuesta del INEGI, pues ya todos tenemos los cálculos estimados y sabemos, varios analistas lo han dicho, de diferentes tendencias, por cierto, algunos con mucha confusión, pero es muy claro, pues, que hay una reducción de 6 puntos porcentuales, lo cual, pues, es una buena noticia. A nosotros nos parece que de todos modos es insuficiente y que combinando con lo que decía yo hace un momento, es qué hubiera pasado si en lugar de repartir de manera tan sesgada, me parece a mí, muy probablemente más con una discrecionalidad política que un enfoque objetivo a llegar a los hogares de menor ingreso, si se hubiera transferido todo el crecimiento, en lugar de irse a los hogares de mayor ingreso, se hubiera ido a los hogares de menor ingreso. Ahí sí que hubiera tenido un efecto, porque este 60%, estos 6 de cada 10 hogares que están excluidos, seguramente la gran mayoría podrían haber sido incluidos con esos recursos, o sea, no con más, sino con esos mismos que se fueron a los más ricos. Si los pasa a los hogares más pobres, tendría un efecto de reducción de pobreza y por lo menos de mejora de ingreso y seguro de combatir inseguridad alimentaria, porque son complementos de ingreso. Ya tendríamos que platicar más como cuál sería el impacto esperado de una beca o de un apoyo a un joven para que consiga trabajo. Eso es mucho más complicado que solo dar dinero. Claro. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta brevísima, Adelante. Alberto, si me lo permites? A ver, nada más para que quede claro y no se entienda como que nada más está tratando de grillar, porque luego hay quienes piensan que cuando se habla o se analiza estas cosas es nada más para grillar al actual gobierno. No es el caso. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿por qué motivo este 60%, cerrando cifras, de las familias más pobres no recibe un solo centavo de apoyos sociales? Pues hay que preguntarle al gobierno, José Ángel, pero digamos, es por la manera en que hicieron la selección de beneficiarios. Dijeron que iban a hacer un censo, le llamaron del bienestar, se lo encargaron a un grupo de operadores que venían de la campaña político-electoral de la presidencia en 2018, a los que les pusieron el rimbombante nombre de servidores de la nación. Y bueno, esa gente se supone que levantó la información, ya viendo los informes un poquito más técnicos, pues no es cierto. Y viendo ya los resultados, sabemos que dejaron mucha gente de hogares de recursos bajos fuera. Claro, el 40% que sí lo recibe, bueno, 39% sí lo recibe, o entre los más pobres sí llega al 50 y algo, pero sigue estando excluida, ¿no? La mayoría. Pues dirán, no, si a nosotros nos llega, sí, pues, pero hay muchos otros y por eso es tan importante. Estos datos que se van a usar para, yo me imagino un discurso de triunfalismo, de miren cómo sí, ya lo logramos, es histórico y tantas cosas que supongo que se van a decir, son los mismos datos que dicen 6 de cada 10 hogares no reciben transferencias gubernamentales. Entonces la pregunta es ¿por qué si baja? Y la respuesta es porque lo que sube realmente mejor es el ingreso del trabajo, no los programas gubernamentales. Es decir, Claro. y ahí todo el mundo dice, pero son las políticas del gobierno. Pues sí, en algún sentido ayudan y contribuyen, participan. La estabilidad macroeconómica y la recuperación del salario mínimo, pero básicamente el empuje viene del esfuerzo de las personas que trabajan
claramente, o sea, es resultado del esfuerzo propio, no de un programa gubernamental, de una transferencia, y en todo caso de las empresas, que son las que crean los empleos. Y de las remesas, ¿no? Pero ha sido insuficiente porque todavía hay millones de personas que trabajan y no les alcanza para salir de la pobreza. Pero muestra, confirma que lo que decimos es la forma, o sea, la vía por la que la gente mejoró fue la vía salarial. Los programas pueden contribuir, no me malentiendan quizá por ir tan rápido. No, claro que pueden contribuir, sí queda pero claro. si se aplican bien. Sí. Eli, te escuchamos. Gracias, un gusto, Rogelio, que estés aquí con nosotros. Fíjate que yo también ahorita quería como entender esto que comentaba José Ángel, ¿no? Pues para que quede claro, porque ciertamente es muy sabido, como bien lo dice él, cuando tú quieres hablar y contrastar los datos, entonces lo haces porque quieres atacar, porque quieres criticar, porque no quieres ver lo bueno. Y me parece realmente muy interesante esta información que nos das, en el sentido de que pues se privilegia cierto sector dentro de la pobreza como para poder nivelar o subir los números. Yo te preguntaría en este sentido, entonces, ¿podríamos pensar que esto pudo haber sido premeditado? Es decir, que se hubiese, más que un tema de elegirlos porque son mis compas, sino vamos a elegir a estos y les vamos a dar el beneficio a estas personas para poder entonces subir, incrementar y podernos decir, apoderar del discurso y la narrativa en el sentido de sí somos un gobierno que hemos estado apoyando y que hemos estado eliminando la pobreza. Siempre y cuando sabiendo que, o sea, ellos muy seguramente saben y son conscientes de que existen pobres dentro de los pobres a los que no están beneficiando. Yo quiero saber si realmente dentro se pudo haber llegado a este análisis desde el gobierno federal como para poder utilizar estos mecanismos y estas herramientas de apoyos con una estrategia premeditada. Fue más mal pensada que yo. No, está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta, Eli, es muy difícil de contestar, evidentemente, pero mira, el análisis que nosotros hacemos viendo la poca información, porque hay muy poca información transparentada, contradiciendo la ley de transparencia, de lo que se hizo para lo que llamaron censo del bienestar y para asignar los programas, muestra que no le salió bien si lo que querían era mover los números. Lo que estoy un poco tratando de decir, aunque el cálculo es muy difícil de hacer y siempre serán suposiciones o estimaciones, es qué hubiera pasado si en lugar de repartirlo y que les cayera mucho más a los hogares de mayor ingresos, hubieran usado ese mismo dinero y todo se hubiera ido a los hogares con menor ingreso. El resultado a nivel de reducción de pobreza hubiera sido muchísimo mayor. Bueno, no sé si muchísimo, pero varios puntos, perdón, uno exagera luego, pero varios puntos. No serían 5 millones de personas, no serían 6 puntos, podrían ser 10, 12, no lo sé. Habría que hacer bien cálculos y decir cuáles son las suposiciones. Entonces, yo creo que fue, por un lado, hay sesgo político, yo creo que es claro, venir de una campaña electoral y luego convertir a esas personas en las responsables de asignar programas sociales, es una cosa que jamás hubiéramos soñado, que Carlos Salinas jamás se hubiera atrevido a hacerlo, y mira que ahí se empezó a usar la política social para tratar de recomponer la imagen política. Solidaridad. Con solidaridad. Jamás se le hubiera ocurrido llevarlo a ese extremo. Entonces, claramente hay esta versión y también hay una incapacidad, este desprecio por la técnica, por los datos, por la rigurosidad, pues también lleva a estas cosas, a levantar listas, pues así nomás, y a meter a la gente, esperando que luego haya un rendimiento político electoral. Supongo que ese es el cálculo. El cálculo no era tanto la reducción de la pobreza, sino el rendimiento político electoral. No lo sabemos. Ahí se pueden llevar sorpresas porque cuando repartes así, uno, dejas fuera gente con mucha necesidad y dos, le estás dando a gente que no lo necesita tanto y que no por fuerza va a vender su voto. Entonces, ese puede ser otra vertiente, pero ahí no me siento con datos para opinar. Yo sí quiero insistir que cuando se discuten los asuntos de reducción de pobreza, está puesto al revés la ecuación, ¿no? Se cree que son acciones gubernamentales, se cree que son programas de contra de la pobreza,
y eso es un complemento que podría ayudar más en el mediano plazo. Por ejemplo, una beca para que un joven no abandone la escuela podría ser una buena política, pero que reduce la pobreza cuando el joven llega a trabajar, no cuando le das la beca. ¿Sí me explico? Claro. O cuando llevan a los niños Sí. a la vacunación y a la nutrición temprana, y entonces desarrollan su cerebro y 20 años después tienen mejores condiciones para trabajar. Eso sería un buen programa social en algunas Más o regiones, menos así, ¿verdad? zonas del país. Entonces, esos serían perdón, esos serían los impactos. No sé por qué pusieron esa vuelta al revés, yo no tengo nada que ver. Y no, tampoco. Y entonces el punto es, la única manera de tener una vida sostenible frente a la pobreza es que la gente con su trabajo salga adelante. Y tuvimos durante muchos años una política de deterioro salarial, de contención salarial, de violación de derechos laborales. Se inventó el outsourcing abusivo para tener una razón social alterna a la que realmente la gente trabajaba. En fin, contratos que no son contratos, sino que son contratos de protección, sindicatos que no existen, sino que los contrató el patrón, muchas cosas, no viene el caso. Tenemos que revertir eso, no, o sea, ahorita que estamos en recuperación, que todo el mundo dice que el superpeso, que vamos con la relocalización, el llamado nearshoring, la relocalización cercana de las cadenas de suministro, se puede generar mucha inversión y por lo tanto mucha creación de empleos. Tenemos que decir, la calidad del trabajo es la única manera. O sea, si no es con remuneración suficiente y con los derechos laborales, los que están en la ley, no estamos hablando de ningún privilegio, de nada especial y de flexibilidades, eso sería maravilloso. No, 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 la ley, o sea, la ley federal del trabajo, la constitución, lo que dice el derecho humano al trabajo. Y con eso cierro. Para superar la pobreza, la vía es el trabajo. Hoy es una fábrica de pobreza y tenemos que hacer entender al sector privado, ojo, esa es nuestra función ahorita, que las personas tienen derechos, que el trabajo es un derecho humano, no es una mercancía y que los recursos humanos no son cosas, son personas con derechos. Perdón, nada más un breve comentario de la universalidad que maneja el gobierno, ¿sí? De decir, todos somos parejos, que incluso el mismo presidente, que es el que menos necesita porque gana una muy buena cantidad de dinero, presume tener su tarjeta del bienestar, ¿no? Sí, para que vean que es para todos, incluso hasta conmigo. Ahí es donde los números pues se desfasan totalmente. Qué bueno que me preguntas eso porque quedó ahí pendiente. Mira, en México no hay ningún programa universal salvo ese que dijiste. Sí. Salvo el programa de adultos mayores que claramente es, tú cumples la edad y puedes ir y te van a dar la tarjeta. Entonces, pero todo el resto, o sea, los programas sociales del gobierno son universales y por eso llegan a todos los deciles de hogares. Falso, falso, falso. El único programa que dice que es para toda la gente adulta mayor de la edad que se ha indicado, ha ido cambiando, es la pensión no contributiva para adultos mayores. Todo el resto son programas focalizados que solo llegan a una parte de la población. Ponle, la beca universal de media superior cubre entre el 30 y el 40% de la matrícula de media superior. ¿Cuál universal? Claro. Y aquí el problema, y todos los demás, discapacidad, cubre al 10, al 15% de las personas con discapacidad, no, perdón. Y entonces ahí viene el asunto. Si va a ser focalizado, ¿por qué llega más? Bueno, no más. ¿Por qué llega igual o por qué tanto dinero se fue nuevo a los hogares de mayores ingresos cuando faltan tantos hogares de menores ingresos? Esa es la pregunta clave cuando se habla de programas sociales que son focalizados. El choro de la universalidad es choro. Universal claro. Es en México, fíjate, ya me volaron otro ejemplo. Universal era la pensión, eso nuevo. Históricamente, la vacunación no importaba, la vacunación infantil. No importaba si estabas en el IMSS, en el ISSSTE, lo que sea, la campaña de vacunación agarraba parejo a todos los niños con un solo esquema de vacunación para todos. Eso ya medio se destruyó por incapacidad, no tanto porque no pueda ser. Y el otro que existía universal es un tema ahorita súper polémico. Eran los libros de texto gratuitos. Exacto. Todo niño estudiante en cualquier escuela, en la más costosa privada y bilingüe y trilingüe del país, y en la sierra de no sé dónde, una escuela pública multigrado, usaba el mismo libro de texto. Ahora van a decir, no, pues así sigue siendo. No creo. Pero en fin, pero digamos, eso es universal.
universal no quiere decir darle a todos todo. Quiere decir, si decimos que es para estudiantes de media superior, pues es para estudiantes de media superior, todos. Puede que algunos no quieran. El requisito es estar en media superior, sí hay requisito, pero si estás, beca. Te toca. ¿No? Eso es lo universal. De hecho, la promesa era servicios de salud con cobertura universal. Está en la Constitución. ¿Saben cuál es la carencia que más creció? Y ahorita que venga Coneval con los datos, la carencia por acceso a servicios de salud llega a 39% de la población, 50 y tantos millones de mexicanos. Va, crece y crece. O sea, la debacle de la cobertura de los servicios públicos de salud es notoria. Y es así, pues tiene que ver con decisiones, porque sí son servicios públicos y decisiones que tomaron en el gobierno. También eso va a haber que analizar con los nuevos datos que cuando presente Coneval ahora. Así es. Pues definitivamente hay mucho de qué hablar sobre este tema de la pobreza. Otro de los puntos que pudiéramos en otra ocasión tratar también es la cobertura universal con respecto a las TICs, ¿no? A los usos de las tecnologías también. Se habla de la universalidad y pues bueno, es otro tema que pudiéramos en otro momento abordar. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muchas gracias por regalarnos este espacio, muy interesante, muy buena plática y esperemos contar con tu presencia en otro momento. Con muchísimo gusto, qué gusto saludarles y quien quiera ver nuestro reporte sobre los datos del ENIC y el que sacaremos sobre los datos de Coneval en las redes en frente a la pobreza.mx o en las redes de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Qué gusto saludarles. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio.